Viernes de historia en la Grillotina. Como todos los viernes, ya estamos listos para llevarle un tema muy interesante, obviamente en compañía de un experto, una gran persona, que es don Héctor Jaime Treviño Villarreal, mejor conocido como Tito Sabinas. Tito, ¿cómo Estimado estás? Eder, bastante bien, qué gusto saludarte, y asimismo a toda la gente que nos escucha por nuestras estaciones de radio de dominio digital, 96.5 FM, Radio Naranjera, que es 100.9, 100.9 en la ¿verdad? región 100.9 en citrícola. la región citrícola, y que tienen un alcance muy interesante, Sí, claro. definitivamente. Asimismo, en Gamavisión, Canal 80, Easy, Canal 80, Gamavisión. Y también yo recomiendo mucho YouTube. ¿Por qué razón? Claro. Estamos en todas las redes digitales, pero en YouTube nomás te accesas, le pones ahí Gamavisión en vivo y de inmediato estás ahí. Nos lleva directamente a la transmisión en vivo, que está obviamente en estos momentos, pero también ahí se quedan guardados los viernes de historia. Así es, ahí está. Terminando el programa, el equipo de producción lo sube al canal y ya queda ahí para la posteridad, Tito, todo lo que aquí se ha tratado. Y lo mismo en Gamavisión, la repetición es a las 9 de la A noche, las 9 de por la noche. si ya ves que vas en el carro, vas escuchando, quieres ver imágenes, pues ahí lo repites en la tranquilidad del hogar. Un programa que es ya icónico los viernes. Y Es se 14 años, si mal no recuerdo, tenemos con Viernes de Historia, el programa que llegó para quedarse, ¿verdad? Exactamente. Icónico y aparte es algo que ya el público busca hacer los viernes a esta hora. Recomendación de Tito Sabinas. ¿Qué se necesita si ya llegué a casa? Estoy tranquilo, me dispongo a ver Canal 80 de Easy para disfrutar el viernes de historia. ¿Con qué acompaño los temas que tratamos aquí en Viernes de Bueno, Historia? algunos prefieren un buen cafecito cuando está la tarde friona, fría, pues un chocolatito caliente, pero si ya quieren un relax mayor, pues cualquier bebida ambarina, de esas que vienen generalmente en envases cafés, pero también hay mucha gente que ya toma vinito tinto. Ya está entrando la cultura del vino muy fuerte en Monterrey, ¿eh? Sí, sí, sí. Que era raro que lo vieras, pero bueno, mejor no vamos a empezar con recomendaciones porque no se va a quedar la gente ya, Son le vaya a seguir. tips de Tito, Así vamos a es. ponerlo así. Pero lo más importante es para nuestros compañeros, amigos, amigas que van ahorita manejando. Aquí lo hemos dicho, pues se usaba mucho antes esa expresión, por las calles del Señor. No por las avenidas llenas de tráfico, llenas de gente, de automóviles y demás que van batallando. Viernes de Historia los serena, los tranquiliza, Claro. aunque estés en la casa. Dentro de la vida ajetreada que tenemos en la actualidad, Así es. una hora mínimo los viernes por la tarde, escuchando interesantes temas en este espacio que ya es una tradición con Tito Sabinas y con el licenciado Mario Gámez. Así que a nombre del licenciado, hoy vamos a tener otro tema muy interesante, Tito. Fíjate, y aparte déjame decirte una situación que me comentó una señora la vez pasada. Fíjese que me acaba de pelear con mi viejo, así me dijo. Ah, No, hombre, caray. andaba yo, pero hirviendo. Pues no cree que prendo la televisión en Canal 80, dice, y me tranquilizó Viernes de Historia. Hasta para eso servimos Qué aquí bueno en por Viernes el de Historia. viejo, qué bueno por el viejo. Pues sí, ¿verdad? Y por ella también pues evita problemas gástricos y problemas de preocupaciones y demás. Pero bueno, lo nuestro es hablar de historia, aunque esas también son historias de la vida Sí, cotidiana, claro, claro, ¿verdad? desde luego. Y tú Eh, recibes muchas, Tito, no, en olvídate. comunicación con todo el público de tantos No, años. acabo de hacer un viaje a la Ciudad de México, ¿Cómo te fue? excelente. Estuve en la Sociedad Mexicana de Geografía, en el Club Primera Plana de Periodistas, pero lo interesante es cuando me subo al avión de regreso y me saludan y me piden autógrafos en el avión. Allá en la Ciudad de México, 2 personas de la Ciudad de México me felicitaron porque ven el programa. Entonces, ahí es donde te dices, caray, tenemos alguna penetración y eso es muy bueno para nosotros, ¿eh? Porque aquí transpiramos optimismo. La historia no nomás sirve para recordar hechos bélicos pasados donde nos fue mal. Ajá. Porque todavía hay mucha gente que se enoja. Es que los gringos nos quitaron la mitad del territorio y ahora este viejo, no sé a quién se refieren, que le quiere cambiar el nombre al Golfo de México. Que un güero que no es el sol. Sí, sí. Entonces, no, tranquilos, hay que serenarse, hay que ver las opiniones. La historia es la maestra de la vida y nos sirve mucho. Todos tenemos una historia, además, en lo personal. Claro. Y eso a veces también yo les recomiendo, escríbanla, vayan escribiendo su historia, los testimonios, porque el Monterrey de ahora, el Nuevo León de hoy, el México de hoy, no va a ser el mismo dentro de 15 o 20 años.
Y hay que Claro. dejar esos testimonios, porque luego se nos van las gentes mayores y nos quedamos Y es que a ahora nada. tenemos la facilidad con estos aparatos de documentar también toda esa historia que estamos viviendo, Tito. No Definitivamente. solamente escribirla, documentarla con fotografías, videos y demás. Ahora, hoy vamos a tratar un tema que se llama Hijo Predilecto de Nuevo León. Ah, caray. Ay, Sí. existió, Tito. Existieron, claro. Unos 2 o 3, ¿eh? Mm. Otros quisieron ser y no pudieron. A lo mejor tú estás muy joven, Eder, pero recordarás el sexenio de Carlos Salinas de ¿Cómo no? Gortari. Sí. ¿Sí lo recuerdas? Me veo joven. Sí, pero sí Y te supiste estoy de eso. joven también. De repente, cuando estaba el presidente Miguel de la Madrid y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, era el todopoderoso en este país, decide dar un golpe abajo de la mesa el presidente y en lugar de la generación de cincuentones que figuraban como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y algunos otros, decide dar un golpe bajo de la mesa y brinca esa generación y se va por los cuarentones, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Ah, ¿cómo no? que es nominado a la presidencia, candidato a la presidencia de la República, y entonces causando el enojo de una gran generación de políticos priistas, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas. De mayor edad, obviamente. Sí, y 10 años mayores, Ajá. a los cincuentones en esa Sí, época. sí. Entonces estos van a organizar un movimiento democrático para contrarrestar esta situación política, que ahí van a hacer un partido que se va a llamar Partido de la Revolución Democrática. Y ahorita terminó en la nada. El PRD. Claro. Y ahorita terminó en la nada, pero bueno. Que esa molestia, me imagino que a Carlos Salinas de Gortari le importó poco por el gesto, la fotografía que teníamos en pantalla, Sí, no, hombre. donde él siempre muy contento, muy sonriente. No, sonriente. Mira, ahí lo tenemos. Ahorita, mira, el feliz de la vida, pues como no, le acaban de dar la nominación y con pues, todo el aparato del PRI en ese tiempo, pues iba a llegar a la presidencia de la República. Pero, ¿y Nuevo León qué tiene que ver en esto? Resulta que en sus primeras declaraciones, Carlos Salinas de Gortari dijo: mis ancestros y yo son de Agualeguas, Nuevo León, y yo me considero de Agualeguas. Ay, causó aquí una conmoción, ¿verdad? Todo el mundo, yo estaba en el Archivo General del Estado y diputados y otros preguntando, ¿qué crees que preguntaban? ¿Qué te imaginas? ¿Dónde nació? ¿Dónde está Agualeguas? Ah, eran diputados peor. algunos y no sabían dónde está Agualeguas. E incluso algunos medios de comunicación de la época, y que ya tenían mucha trascendencia, mandaron a sus reporteros. ¿O no crees que algunos andaban allá por Linares? Allá por Gualahuises. Por Gualahuises confundieron. Hay que recordar que no había teléfonos celulares. Sí, claro. Todavía no. Entonces, o si los había, eran muy escasos. Entonces, se fueron. Oiga, señor, fíjese que no encuentro Gualeguas, aquí ando en Linares. ¿Qué andas haciendo allá, muchacho? Por ese rumbo. A propósito, uno de los grandes dirigentes de los medios de comunicación, uno de los principales más importantes, me habla y me dice: oye, necesito que me les des clases de historia y geografía a esos muchachos, para que se ubiquen. Prepáralos. Y ahí en el archivo, no te digo que llegaron diputados a preguntar dónde estaba Gualeguas. Aquello fue una conmoción enorme, pero resulta que con todas las triquiñuelas y demás ganan la elección. Carlos Salinas de Gortari va al trono, al presidente de la República, viene continuamente a Monterrey. Aquí, de acuerdo, entre comillas, a la voluntad popular, es Sócrates Rizo el alcalde de Monterrey, y luego va a ser el gobernador. Y llega un momento en que los primeros 3 años de gobierno de Salinas de Gortari fueron muy buenos. Psicológicamente cambió la mentalidad del pueblo mexicano, que venía de una serie de crisis económicas. Estaban muy apabullados mentalmente. De repente dice: le vamos a quitar 3 ceros al peso. O sea, para la mente del ciudadano, alivianar la situación financiera. Así es que 3,000 pesos se convirtieron en 3 pesos. Así de rápido. Porque sí, entonces ya psicológicamente cambia la mentalidad. Claro. Posteriormente, el mismo grupo en el poder tuvo muchas desavenencias, muchos problemas. Pero fíjate, Eder, yo escribí un artículo en esa época que este grupo, jóvenes cuarentones todos, Manuel Camacho Solís, Bartlett, Serrapucci y muchos otros, tenían para dominar el poder más de 40 años. Si lo hubieran sabido controlar. Yo lo escribí en el momento. Si siguen bien las cosas y el engranaje, y si no se
alebrestan si no se pelean entre ellos, tienen para controlar el país 40 años. Ahorita tuvieron el poder todavía. Pero, claro. pues bueno, surgieron una serie de desavenencias. Y en ese tiempo, Salinas de Gortari, pues lógicamente venía a Agualeguas y demás. Aquí se hizo la entrevista presidencial con Bush padre en Agualeguas. No. Y llegó un momento, comentó que empezó el rumor. Vamos a declararlo hijo predilecto de Nuevo León. A tanto llegó que Sí, hubo esa propuesta. y estuvo a punto de serlo. ¿Qué faltó? Le faltó luego la historia y la evolución de su gobierno en los últimos 3 años de gobierno. Ya vinieron a menos, hizo un problema y terminó al final con el asesinato de Colosio, candidato a la presidencia, y luego viene Ernesto Zedillo a suplirlo y vienen las desavenencias de todo ese grupo, ¿no? Y esto impidió que se nombrara a Carlos Salinas de Gortari hijo predilecto de Nuevo León. Que la mera verdad sí tenía merecimientos en sus primeros 3 años de gobierno. O sea que si lo hubieran propuesto antes, muy probablemente pero se daba. de inmediato. Sí, claro que sí, definitivo. No fue posible por muchas razones de descomposición política, económica y social de la época, ¿no? Sería muy largo el número. Algún día platicaremos del sexenio de Salinas de Gortari, que es Muy un bien. personaje interesante. Interesante, sí, claro. Polémico. Y que él se decía de Nuevo León, no era de Nuevo León. Su padre, el que fue senador y secretario ministro con Adolfo López Mateos, era de Agualeguas, con Raúl Salinas. Él nació en la Ciudad de México, pero él siempre venía a Agualeguas con la familia Claro. acá, que es otra familia muy interesante. Alguna vez, hace como 12 años, tratamos aquí el tema de cómo el grupo Salinas, en la época de don Porfirio Díaz, tenía dominado el distrito electoral local. O sea, Agualeguas, Parás, Cerralbo, Ocampo no existía todavía, el municipio de Ocampo es de 1948. Entonces tenían General Treviño, ellos controlaban el diputado local y las alcaldías. Entonces hay este grupo, yo le llamo el grupo de los Salinas, son los ancestros del abuelo de Carlos Salinas de Gortari. Es muy interesante también porque, fíjate, la historia nos enseña a ver todo este tipo y hacer Sí, todas claro, estas relaciones, ¿no? Claro. O sea que la familia estaba en la política desde hace tiempo, ¿no? Ya cuando los viejones, aquellos Salinas, vieron que la situación de Madero iba a triunfar contra Porfirio Díaz, ellos deciden apoyar, pero se dicen zapatistas. Aquí en Nuevo León. En Nuevo León. No creo zapatistas, pues ¿de dónde? Pero bueno, los viejos Salinas, aquellos eran zapatistas. Por eso cuando llega Salinas de Gortari a la presidencia de la República, quita el cuadro de Benito Juárez de su oficina y pone uno de Zapata. Ándale. Claro, con connotación también para la cuestión de los pobres y los Sí, campesinos claro. y demás, lógicamente. Una cuestión política. Pero ya había una genética política heredada, podríamos decir. Claro. Bueno, no se hizo. Sin embargo, Nuevo León ha tenido también otros personajes que los ha distinguido como hijos de Nuevo León, aunque no lo hayan sido, o hijos predilectos. A Plutarco Elías Calles también, ¿eh? Lo declararon hijo distinguido de Nuevo León, que luego, después de la caída de Calles, también le quitan el título. Los diputados locales nuestros, algunos, aquellos, dirían allá en Sabina, veleidosos. De repente estaban alabando a la persona en turno, caía en desgracia, ellos mismos lo quitaban. Y se deslindaban. A mí me tocó ver, eso si tú no lo viste, cuando don Eduardo Elizondo renuncia a la gubernatura, que supuestamente es irrenunciable. Pero bueno, renuncia por las presiones que había en aquella época con el gobierno de Luis Echeverría, y los diputados cuando renuncia ahí, algunos de ellos llorando ahí en la Cámara, en serio, ya y con lágrimas despidiéndolo. Al otro día llega el gobernador sustituto, don Luis Marcelino Farías. Bueno, aplausos y risa y dándole abrazo. Como si ayer estabas llorando por el otro. Pero así es la política de veleidosa, de falsa. En Sabina dirían de mugre también, pero pues no sé a qué se refieren con eso. Y ¿verdad? desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Había un viejo maestro allá en Sabinas que decía, la política es drenaje. ¿Por qué, maestro? Metes la mano y te ensucias. Ah, caray. Bueno, fuerte. pero en este sentido vamos a hablar de un personaje que lo declaran hijo predilecto de Nuevo León. Y es un hombre verdaderamente de una personalidad arrolladora,
primero, hiperactivo, no mal parecido, un hombre, y debo decirlo, que tenía mucho arrastre con las damas. También, galán. Sí, era un galán y qué feo iba a decir una frase, ¿cómo la diré, hombre? No, dicen en el pueblo bragueta veloz, pero yo no sé qué se refieren con eso. Varonil. Varonil y bailador y buen conversador. Entonces, tenía todos esos atributos. Me estoy refiriendo al que luego fue general Juan Andreu Almazán. El general Almazán, no sé, tenemos alguna imagen por ahí, creo que sí. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla, en su juventud, con su uniforme. Y hay otro que está sin kepi, con sus bigotes así extendidos. No, un hombre de una personalidad arrolladora. La elegancia. Elegante y demás, ¿no? Pero lo interesante de este personaje es que nace el 12 de mayo de 1891 y en un lugar que se llama Olinalá Guerrero, que es muy famoso. ¿Has visto aquellas cajitas que dicen laqueadas? Que le ponen la señora las joyas, que es muy bonita, aquellas imágenes que hacen esas, desde aquellos tiempos ya se hacían, ¿no? Sí. Ahí es una artesanía muy propia de Olinalá. Y ustedes dirán, oiga, por aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, Salgado Monterrey, hay un lugar que se llama Olinalá, precisamente en Chipinque. Esa casa y ese lugar y el desarrollo de Chipinque como un paseo turístico lo hizo Juan Andreu Almazán. ¿Ah, sí? Cuando estuvo aquí de general en la zona militar, él lo hizo. Se agenció, entre comillas, los terrenos. Ah. Sí los compró, algunos. ¿Y los otros? Pero otros subía a ver, ahí andaban los ingenieros topógrafos para poner las cercas y veía la cerca. Le dije, oye, ingeniero, me comentó el señor Lara, que fue asistente de él, vivió mucho tiempo ahí en Olinalá. Me decía, oye, ingeniero, te equivocaste, hombre. ¿Por qué, ingeniero? Aquí están los papeles, el plano, hasta aquí es. No, dale 200 metros más abajo el cerro. Poquito más, 200 metros más abajo. Y eso comentado por sus ayudantes, Directamente. Bueno, eran tiempos aquellos en que la rapiña en el poder era mucha. Bueno, ya no sé si era tanta como en algunas ocasiones contemporáneas, ¿verdad? Pero Olinalá se llama así porque ahí nació el general Almazán. Y cuando hay unos restos todavía de una casa ahí en Olinalá, cuando uno para Chipinque, por eso se llama así. Y es hijo de un ascendiente, una persona que tiene ascendencia española. Él se dedicaba a la agricultura, al comercio. El general Almazán, de muy joven, a los 5 años, sale de ahí a Olinalá y se van a Puebla. Se va a estudiar a Puebla. Y ahí pues hace sus estudios primarios, secundarios y finalmente entra a la Facultad de Medicina. Va a estudiar medicina. Y estudia los primeros años de medicina en Puebla. Pero en ese momento aparece el movimiento maderista. Francisco y Madera enarbola la bandera del sufragio efectivo en una elección en contra de Porfirio Díaz. Y este muchacho, que era hiperactivo, de buen verbo, le gustaba la política, se juntaba con los grupos políticos ahí de Puebla, con un señor llamado Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán fue un precursor de la Revolución Mexicana y que cuando don Francisco y Madero dice, vamos a levantarnos en armas, porque ya lo hemos platicado aquí, todo el desarrollo, aquello que primero lucharon, la idea de Madero, la bronca, no era en contra de Porfirio Díaz, era en contra del nombramiento del vicepresidente. Y don Porfirio Díaz estaba amachado en poner a don Ramón Corral, sonorense. Y esto, pues no, abre el juego, que sean otros, ¿no? Pero no era en contra de Porfirio Díaz, era para la vicepresidencia. Pues no hubo esa democracia y son reprimidos, empiezan a hacer el partido antirreeleccionista y de ahí son derrotados. Ya hemos platicado también aquí cómo lo apresan en Monterrey después de un discurso de Roca Estrada y va a establecer en San Luis Potosí, van a redactar el Plan de San Luis en contra de Porfirio Díaz, donde dice que el 20 de noviembre de 1910 todo mundo debe levantarse en armas. 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. En ningún plan se anuncia a qué hora te vas a levantar. El horario. Bueno, pero ahí lo incluyeron, así era Madero. Entonces, pero allá, Juan Andreu Almazán ya estaba trabajando con Aquiles Cerdán y sus hermanos, entre
entre ellas Carmen Cerdán, revolucionaria también. 2 días antes se entera la policía y van a catear la casa de Aquiles Cerdán en busca de estas personas y se tenían propaganda subversiva y armas. Y entran a la casa, esconden a Aquiles Cerdán en una especie de bajo suelo ahí, no en un sótano, pero lo esconden ahí, pero algún ruido hizo y lo encuentran y lo asesinan, ¿no? Andreu Almazán en ese momento estaba en la universidad en Puebla, está en la Facultad de Medicina, y pues se entera y va pues, a ver a su amigo, era su gran amigo, jovencito, de 19 años, y entonces resulta que llega, la policía lógicamente no lo deja entrar, pues esto está asegurado, no puedes entrar, pero sin embargo llega el doctor, uno de ellos que era su maestro en la Facultad de Medicina, a hacer la autopsia a los cadáveres. Y dijo, espérame, pues yo solo no puedo, necesito ayuda. Y ve ahí afuera a Juan Andreu Almazán, que no lo dejan entrar. Pasen a este muchacho para acá, es mi alumno en medicina. Ayúdame con la autopsia. ¿Tú te imaginas lo que significa hacer la autopsia al amigo con el que te estaba reuniendo para esas reuniones? Un impacto. Luego está la leyenda que lo dijo Octavio Paz, Bueno, que Juan Andreu Almazán le dijo al médico, extrajo el corazón de Aquiles Cerdán y mire, doctor, conserve el corazón de este hombre revolucionario. Pero se me hace que es más invento de Octavio Paz. ¿Quién sabía? Es que los literatos... Un poco más para adornar la historia. Para adornar. Pudo haber sido cierto. Sí, claro, no se descarta. En aquellas épocas había mucho ese romanticismo, ¿verdad? Ahorita no, ya que le saquen todo y dando cenizas y hablando de las tiras, ¿no? Fíjate, hablando de Juan Andreu Almazán, un muchacho, tiene 19 años. Entonces, ante aquel ataque a su gran amigo y maestro Aquiles Cerdán, pues decide incorporarse al maderismo. Y entra fuerte, con ganas, y se va a la Ciudad de México y es maderista en su primera etapa, porque, ojo, Juan Andreu Almazán fue, anótele, fue maderista, fue huertista, fue villista, fue zapatista, fue todo menos carrancista, porque nunca se entendió con Carranza. Y dirán, ¿por qué estos saltos? Ahorita rápidamente lo comentamos, porque es una historia apasionante. Se va al maderismo. Y luego él ve, ya cuando Madero triunfa, para no hacerle muy largo todo esto, si no acabamos, triunfa, pues él dice, oiga, señor Madero, y además lo conocía la familia Madero, que incluso los Madero le daban la entrada a su casa porque le echaba los ojos a la hermana menor de los Madero. Decían, él lo consideraban casi el novio, no lo fue, pero pues tenía mucha familiaridad. Ya ves que era bueno en esos campos este hombre. Y le comentaba a don Francisco y a su hermano Gustavo, tomen en cuenta lo que está pasando en el estado de Morelos, con Emiliano Zapata. No, es depredador, es una tila, saquea haciendas y demás. No. Sus principios son buenos, está luchando por los campesinos y demás. Nunca convenció a Madero en este sentido y entonces él decide irse a su tierra en Guerrero para convertirse en antimaderista. Y se pone de acuerdo con Emiliano Zapata. Ahí es donde cambia. Sí, donde cambia. Le da la mano a Emiliano Zapata en uno de los combates a Zapata. Ahora sí, como dicen los muchachos, le dieron una tunda muy buena y llegó caminando con un burro en la mano y con 12 hombres, todos espinados y todos maltratados, y él les da cobijo y les ayuda. Zapata tiene a bien ese gesto. Y entonces lo anima, bueno, vamos a fortalecer esto. Yo ya tengo aquí listos 500 hombres. Y dijo Zapata, pues yo ahorita, el rato juntamos 800, ya 800 más 500, ya es un buen ejército. Vamos a pelear por la famosa tierra que nos han quitado los hacendados, ¿no? Y se pone hay varios combates donde él participa. Era un muchacho de 20 años ya. Aguerrido. Joven, pero con buen verbo, con mucha personalidad, con capacidad de organización, y la gente lo seguía. Algo que se necesita en el campo, la inteligencia. Claro, definitivo. Y él conocía toda esa región, pues él era su región, decía. Toda esta parte de Guerrero, de Puebla, el estado limítrofe. Entonces, él manejaba todo esto y lo conocían. Y además, pues, tenía esa carisma que hace que la gente siga a esos líderes, ¿no? Y se pone de acuerdo con Zapata y demás, y van a participar en varios combates. Lógicamente, Madero llega un momento en que va a combatirlos. Y esto ya no es maderista, ahora es zapatista.
¿eh? Y hay algunos intercambios entre los zapatistas y maderistas. De tal manera, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y a quién manda Zapata con los Madero como representante? Pues manda Almazán. Y va con Madero y allá Madero le escucha y demás. No, hijo, no estamos de acuerdo con Zapata ni nada. Retengan aquí a este muchacho. Es más, te ofrezco 100,000 pesos y una beca para que tú estudiar a Francia medicina. Y no acepta. Pero lo retienen en México y más lo mete a la cárcel, Madero. 2 meses. Y Zapata dice, caray, ya dobló las manos, ya lo convencieron. No había las comunicaciones que hoy tenemos. Claro, no se podía dar cuenta inmediatamente. No había ni carreteras. Había ferrocarril, Claro. pero no había carreteras. Entonces, Zapata ordena, en el momento que encuentren Almazán, fusílenlo. A ver, ahora ya tenía de enemigos a Madero y también a Zapata. Hábilmente, como quiera, sale de prisión y se va a Guerrero y entabla conversaciones con Zapata. Le manda una carta como de 12 cuartillas que se conserva. Todavía existe el documento. El documento existe y donde dice, mire, general, aquí esto pasó esto y explica el por qué yo lo he traicionado, pasó esto y esto y esto. Y lo convence a Zapata. Y Zapata de nuevo lo arropa en ese sentido, ¿no? Pues, bueno, el problema es que luego matan a Madero. Llega Victoriano Huerta. Y entonces, pues, Victoriano Huerta empieza a negociar también con los rebeldes y con Zapata. Pues, a ver, vamos a aplacar a Zapata. Pues vamos a hacer unas pláticas. ¿A quién manda Zapata? O sea, a alguien que tenía el conocimiento. Manda a Juan Andrés Almazán. Y resulta que Almazán llega con la gente de Huerta, platicar y demás. Bueno, digo, pues Huerta, una cuestión que no se ha visto en la historia, está haciendo cosas buenas. No está de acuerdo con los norteamericanos porque los estadounidenses no reconocieron el gobierno de Huerta. No lo reconocieron. Incluso Huerta traía, lo platicó luego Almazán, traía en su programa nacionalizar el petróleo. Menos lo iban a querer los norteamericanos. Los ingleses y los holandeses, que eran los dueños del petróleo. Entonces, allá se queda y empieza a colaborar con Huerta. Ahora ya no es zapatista. Ahora es huertista. Y lógicamente, el Zapata, digo, donde me lo encuentren, me lo fusilan. ¿Qué es esto, verdad? Estos descontroles así. Porque luego vuelven a ser amigos. También. Sí. Entonces, se levanta Venustiano Carranza y cuando Almazán quiere regresar con Zapata, no, señor, aquí no regresa porque te vamos a fusilar. Se va a Estados Unidos. Y allá, luego penetra por la frontera norte y se reúne con Carranza. Pero nunca, no se llevaron bien ni se cayeron bien. Como dicen muchachos y muchachas de ahora, no hubo química. No hubo clic entre ellos. Decía Almazán con este viejo pachorro. Sí sabe política, pero no, está muy raro. No es leal. Y total, se retira de Carranza y se convierte en un anticarrancista por el resto de su vida militar. Luego viene la división de los caudillos revolucionarios entre Carranza y Zapata y Villa unidos. Entonces, él se hace villista y luego vuelve con Zapata también y Zapata lo recibe de nuevo, porque luchando en contra del enemigo común que era Venustiano Carranza. Claro. Esto es para explicar cómo este hombre estuvo con todos estos jefes, pero además Villa también, que lo veía muy alebrestado, muy echado para adelante, el muchacho, muy activo y cuestionaba eso. Él también ordenó que lo fusilaran. Digo, yo, quítame este muchacho de aquí, va a fusilarlo. Oye, todos ordenó que lo fusilaran. A mí me intriga como historiador cómo logró la supervivencia. Sí, cómo logró escapar de diferentes situaciones, claro. Entonces, fíjate, Madero lo mandó también, y Zapata, Huerta, Carranza y Villa, y sobrevivió. O sea, el personaje era hábil, inteligente y hábil y sobrevive, ¿no? Total, cuando se unen Zapata y Villa en contra de Carranza, Almazán va a apoyarlos. Finalmente se viene la derrota de Villa y Almazán se declara anticarrancista y se va a aliar con Félix Díaz.
el sobrino de don Porfirio Díaz, ahora es felicista. Fíjate, nada más todos los vuelcos. Todas las etapas que hubo. Reprimen el en su movimiento felicista y él queda acá en el norte, se viene al norte a revolucionar en Nuevo León y Coahuila. Y tenemos en el archivo una serie de documentos donde asalta Villa de Santiago, a doctor Cos, Bravo, China, y andaban merodeando y demás, pero así estuvo casi 5 años. 5 años, ¿eh? Y en contra de los gobiernos, ya cuando se había fortalecido Carranza y luego ya se había dictado la Constitución de 1917, no, hombre, Carranza sí para nada, y le echaba y traía gente levantada en armas. Lógicamente, el gobierno en turno, que carrancista, don Nicéforo Zambrano, por ejemplo, gobernador, no, estos son bandoleros. Tienen partidas de 40, 60, 100 personas y tenemos toda una serie de documentos ahí donde combaten en la Ciénega de González, ahí en la sierra, en el Manzano, en la misma Santiago, y los derrotan y a veces ganan y así anda por casi 5 años. Finalmente, cuando asesinan a Carranza, llega Obregón al poder y Obregón invita a todos los que andaban levantados en armas en contra de Carranza, pues, reúnanse conmigo, hombre, júntense. Y Almazán toma la decisión más importante de su vida. Estando en Linares, Nuevo León, se va a adherir al obregonismo. Y Obregón lo nombra general. Y se va a encargar usted de una zona militar que es en La Laguna, ahí en Torreón, en 1920. Ahí ya le da el nivel. Ahí le da el nivel y hemos encontrado unos testimonios cuando, pues bueno, ya supuestamente es el obregonista ganador. Pues hay que entrar a Linares, un desfile, la clásica política, ¿verdad? Oye, no te imaginarás, pero lo comentamos en el siguiente segmento o le seguimos. Tenemos todavía 2 minutitos para dar una entradita y que el público se quede para el título. Bueno, mira, entonces, oye, pues que la clásica desfile que entren las tropas revolucionarias del Almazán, pues ¿cómo entraban? Que andaban sin zapatos ni guaraches, traían algunos, con la ropa toda rota, los caballos todos flacos. Sin y armamento. No, entonces, a ver, se pone de acuerdo con el presidente municipal, préstame los uniformes de la policía. Y lo que hay ahí, vestir, ya los visten, la escenografía, la utilería, dirían, claro, en esos asuntos de la tele y de la radio, ¿no? Ya entra el ejército, entre comillas, triunfador, obregonista, a Linares. Pero tenemos los testimonios de eso, ¿eh? Que fue para la foto. Para la foto. Ya había fotografía también, hay que decirlo, ¿no? Hay mucha foto de la Revolución Mexicana. Y en el periódico El Porvenir, que ya existía, es del 31 de enero de 1919, en 1920, como el 26 de mayo, si mal no recuerdo, aparece El Porvenir, una carta de Juan Andreu Almazán a los ciudadanos, generalmente los de Nuevo León, donde explica los movimientos, el asunto y esto y el otro. Ese es el punto de partida del otro Juan Andreu Almazán. Cuando llega a Linares, no traía un peso en la bolsa. No te lo hago muy cansada. De ahí a 10 años es multimillonario. O sea, eso marca el inicio del hijo predilecto de Nuevo León. Este programa de Viernes de Historia de la Guillotina se retransmite más tarde, en punto de las 9 de la noche, a través de Canal 80 en Easy Televisión, en nuestro canal de YouTube también, pero aparte también se queda para la posteridad ahí en el apartado de videos. Usted si le teclea Viernes de Historia le van a aparecer todos los capítulos que se han grabado en Gamavisión MX en YouTube, Tito. Así es, fíjate nomás. Aquí viene ya la bonanza militar y financiera de Juan Andreu Almazán. O sea, la vida le cambia a partir de 1920, que le dan el estatus de general. Así es. El cargo de general. Así es. Y de no traer un peso en la bolsa. Nada. Nada. De traer ropa de la policía en ese prestada y todo eso, sí. Creo que ni el arma que traía era de él, con eso te digo todo. A la vuelta de 10 años, es uno de los hombres más ricos de México. Yo le llamo a toda esta serie de personajes que participaron en la Revolución Mexicana los beneficiarios de la Revolución Mexicana. Porque muchos otros los mataron y no, pues ¿cuál? Carranza, pues no, Madero, ¿qué puedes hablar de él en esta cuestión? Pues no, esos no robaron. Digo, porque los mataron. No sé, no tuvieron oportunidad. No sé si, quién sabe cómo habrían llegado, ¿no? Pero si uno revisa, esto no les gusta que yo lo diga a muchos historiadores y a gente del gobierno o que están ligados a estas gentes menos.
¿Pero por qué, Pero Tito? muchos de estos generales, cuando se fueron a la Revolución Mexicana, no tenían un peso. Y los hicieron millonarios. Ujú. ¿Cómo? Eran beneficiarios. Robaban todo, saqueaban pueblos, saqueaban bancos, extorsionaban a la gente, se robaron terrenos y demás, ¿no? Uno si le da seguimiento a muchas de las extensiones territoriales que hay aquí mismo en Nuevo León y en México, caray, esto fue del general fulano de tal. Entonces, ya se establece acá en la laguna y luego lo van a nombrar comandante de la zona militar aquí en Nuevo León. Aquí hace grandes negocios, porque el presidente Calles, Plutarco Elías Calles, empieza con un programa muy ambicioso con la Comisión Nacional de Irrigación para hacer presas, y las hace, que las necesitaba el país, pero también va a impulsar las carreteras que no las había. Y aquí va a ser la carretera México-Nuevo Laredo, la número 85. Contratan una compañía norteamericana y demás, pero no puede terminarla, y entonces, en sus memorias, Juan Andrés Almazán dice, pues mis amigos, y menciona algunos, 2 o 3 ahí, hablaron con Calles y dicen que a Calles no le daría disgusto que yo hiciera una constructora. Y hace la constructora Anáhuac. Y esta va a tener contratos con el gobierno. Incluso él mismo es nombrado por Pascual Ortiz Rubio, allá por los 30, ministro de Comunicaciones y Transportes, que asegura, no lo puedo afirmar, tengo que ir a México a ver algún contrato de estos donde dice que el gobierno de la República hace un contrato con la constructora Anáhuac y que firma por parte del gobierno Juan Andrés Almazán como ministro de Comunicaciones y Transportes. Y por la constructora Anáhuac, Juan Andrés Almazán. También. Pero yo no lo puedo asegurar hasta no tener. Algún día vamos a ver y si lo hallamos, se los mostramos aquí. Es una leyenda que corre, pero hay que ir a comprobarla. Claro. Y están los archivos de la Secretaría de Comunicaciones. Documentos hay, nada más es llegar al lugar y comprobar. Bueno, entonces empieza a hacer grandes negocios a través de su jerarquía militar, de diferente índole, compra tierras y demás, pues, y no tenía dinero. Llegó un momento en que dijo, según él, que subió, le gustaban los cerros, porque están montañas hermosas de Nuevo León, y en aquel tiempo estaban virgencitas, claro, ¿no? Paisaje. Sube a la Sierra Madre, acá por lo de Sachipinque, y vi a unos hacheros que estaban depredando el bosque. Y regañó al capataz y le dile al señor Saldívar, dueño de esto, que le compro esos terrenos. No, lo regañó. Vayan, y Saldívar, malandonado, pues si no le gusta que los compre, pues los compró. Y se hizo de todo lo que hoy es Chipinque. Con esa anécdota que decíamos que mírele y bájale acá y extiéndele y quítale para allá. Y ahí empieza a hacer Olinalá, este fraccionamiento, y manda hacer también el camino. ¿Y a quién utilizó para hacer el camino? A los soldados que tenía en la 7ª zona militar. Era la 4ª, creo, en aquel tiempo. La 4ª región. Creo que sí. Entonces, y le criticaron en la prensa, estás utilizando a los soldados. Es en su día libre. Van los domingos a hacer el camino. Puro cuento, ¿verdad? Claro. Y luego cuando empieza a hacer Olinalá, pues fracciona, hace terrenos, como un campestre. Y puso a los soldados a vender bienes raíces. Y le criticaba, tienen los soldados vendiendo ahí. Están en su día libre, se ganan un dinerito aparte, ¿verdad? Claro. No, todo ese tipo de cosas con tal desparpajo que algunas fotos antiguas que circulan por ahí de la M y todo eso, y dice la fotografía abajo, Sierra de Anáhuac. Le cambió el nombre, porque su constructora se llamaba Anáhuac. Claro. Fíjate nomás. Digo, todo parecido con un presidente norteamericano que acaba de subir al poder, es mero parecido, mera coincidencia. Claro. Así son estas gentes luego de echados para adelante en estas ideas, y es el que va a abrir el camino a Chipinque. Y empiezan luego la gente a subir a Chipinque y demás, ¿no? Esto se debe a Juan Andrés Almazán. Pero así como eso, hace toda una serie de obras que van a beneficiar a la población también, ¿eh? Digo, no nada más fue completamente para él, Sí, hace que los terrenos para hacer el campo militar, que es el que conocemos antes de la universidad. Sí. Bueno, la universidad está en terrenos que fueron del campo militar. Mira, sí. Interesante. Sí. Y luego van a desarrollar una parte del Parque Anáhuac. ¿Por qué Anáhuac? Por la constructora se llama Anáhuac. Esos terrenos eran de la familia de los Vidaurri, de Santiago Vidaurri, que lo donan, no sé si la hija o la nieta,
lo donan al municipio de Monterrey para hacer el Gran Parque, que luego Almazán le puso el Gran Parque Anáhuac, que iba de la carretera Laredo a la carretera a Roma, Texas, o sea, la de Miguel Alemán. Fíjate más los terrenos que son, ¿eh? Total, terminaron en manos de particulares. De ahí surge también luego los amigos y servidores de Almazán, la colonia Anáhuac en San Nicolás. ¿Por qué se llama colonia Anáhuac? Por la constructora. Por la constructora Anáhuac. Que ahí participaron Antonio L. Rodríguez, prominente panista, Manuel Revisé, el ingeniero. Creo que los Lobeira también estuvo metido porque lo trajo acá para hacer el campo militar. Pero un hombre muy echado para adelante, muy popular, iba a los pueblos. No. Yo recuerdo ya cuando estaba pequeño, bueno, a los 10 años, que hablaba con las señoras y de estos hechos de historia y les comentaba, ¿y usted conocía al general Almazán? No, qué hombre, qué hermoso. Se les salían las lagrimitas a las viejitas, todas se acordaban de Almazán. Hay un artículo que tienes, Tito, que escribiste, donde mencionas algunas características o lo mencionas como hombre carismático, inteligente, dinámico e hiperactivo. Así es. Definitivamente, ¿verdad? Así era este personaje. Carismático, inteligente, dinámico, hiperactivo. Que yo resaltaría inteligente porque lidió con aquellos grandes. Imagínate, para salir vivo de para salir vivo entre ellos. Sí, y claro. luego hacer todos los movimientos, llegar a ser general y de ahí a armar una fortuna, pues inteligente en el combate. Bueno, pues llegó a tener una fábrica de buques petroleros. También. Allá en Venezuela, por esos rumbos. Andando en la industria naviera. Si no traía un 5 en 1920. Y mira, lo que es el capital debido al gran esfuerzo del político. Sacrificio. El sacrificio. No, del erario, todo eso. Y la idea. ¡Ay, hay otra buenísima! Que no sabe la gente. ¿Quién desarrolló Acapulco como centro turístico? El que fue el primero. Juan Andreu Almazán. Él conocía la bahía, que es hermosísima. No, ahorita muy fea con tanta gente en las lomas y demás, pero bueno, sigue siendo bonito Acapulco como quiera. Llega, habla con el gobernador. Oye, vamos a convencer a los ejidatarios que nos vendan. No se podía vender los ejidos. A 10 centavos el metro compraron de donde está ahorita la Diana, cazador en Acapulco, hasta la base de Icacos ahí, la base de los militar. A 10 centavos. Y entonces le digo, tú cómpralos como gobierno, a 10 centavos. Pero yo te los compro a ti. Y te doy ganancia. A Almazán se los vendió a 3 pesos el metro. Y al gobernador se ganó $2.90. Era en aquel tiempo, por metro. Toda esa extensión. Finalmente, Almazán invitó a otra gente, entre ellos a Lázaro Cárdenas, a Abelardo L. Rodríguez, creo que a Ruiz Cortines también, que luego fueron presidentes para desarrollar Acapulco. En cierta ocasión, ya habían acercado el tren de Chilpancingo a Acapulco, pues antes no había, y invita a Pascual Ortiz Rubio, el presidente, y hace unos búngalos. Y de ahí surge el Hotel Papagayos, el primer hotel que hubo en Acapulco. Entonces empiezan a desarrollar Acapulco. No hago muy largo el asunto. Finalmente, estos terrenos crean una compañía que se llama CIA, Compañía Inversora de Acapulco, CIA, así. Donde uno de los principales inversionistas y el que fue el que se quedó con todo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue al final el gran ganón, el que ganó todo, que se quedó con todo al final. Y de ahí me invitan a Miguel Alemán y le dan el desarrollo turístico, hacen la costera que se llama Miguel Alemán. Pero, ¿quién inició con ese desarrollo? Juan Andreu Almazán. Para que veas el tipo, la visión también para los negocios, sí, claro. Sobre todo con lo ajeno. Porque pues, así era no se justifica, pero yo creo que en aquellos años el que hacía eso pasaba por muy listo. Creo que todavía, ¿verdad? Por tener esa visión para el negocio. Al negocio. Fíjate nomás, todo ese tipo de cosas. Pero bien, entonces llega un momento en que la popularidad del Almazán es tanta en el país y en Nuevo León que los diputados aquí presentan un proyecto para denominarlo Hijo Predilecto de Nuevo León. Y esos documentos aquí están en el Congreso del Estado, donde dice, para Nuevo León es una obligación moral pagar con honores
a quien le ha traído no solo beneficios materiales, sino honra y nombradía. Compartió con nosotros nuestra propia vida social, porque era muy bueno. Se casó con doña Lilia Berlanga de Montemorelos, que era una mujer rica también. Entonces, dice, significando de este modo que con nuestro suelo están vinculados sus afectos de hombre, sus actividades de ciudadano, la fuerza moral indudable que su elevada jerarquía y prestigio le prestan, y en muchas ocasiones sus propios recursos económicos los ha puesto con desprendimiento altruista. Y sigue, dice, y de un modo preferente esta ciudad de Monterrey, a cuyo prestigio, desarrollo y nombradía ha cooperado en los últimos años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ya estaba ya en la cumbre de su popularidad y debido a sus méritos indiscutibles y sus eficaces y generosas actividades civiles en beneficio de nuestro pueblo? El Estado de Nuevo León tiene la obligación moral de pagar con honores a quien voluntariamente ha querido traerle honra. Fíjate nomás. Entonces lo proponen como hijo predilecto y lo aceptan. El 26 de mayo de 1930. Fíjate de lo que estamos hablando. Del 20 que no tenía un peso y que era un desarrapado, un bandolero. Ahora hijo predilecto de Nuevo León y era multimillonario. En tan solo 10 años y le aportó tanto, según este escrito que tú mencionas, al Estado. Pero, bueno, hay tanto que hablar de este personaje. Nos llevaría tanto tiempo. Eder, ¿y en qué fragmento estás en la última parte? Ya, estamos a unos 4 minutos de despedir el programa. Pero luego viene la otra parte. Se junta y se une aquí políticamente pues, con todos los empresarios. Hay levantamientos en contra de Lázaro Cárdenas. Antes Gonzalo Escobar, la rebelión escobarista, participa él como militar y para reprimirla. Luego se levanta Saturnino Cedillo en San Luis y él también participa del lado del gobierno. Ganador, no, más prestigio. Pero viene la cuestión socialista con Lázaro Cárdenas y los empresarios regiomontanos. Aquí estamos viendo ¿Estas fotografías? Las fotografías pues sí, todas las actividades de Almazán. Hay mucha fotografía de aquella época, hay que recordar que ya está desarrollada, blanco y negro, de este gran personaje, ¿no? Y resulta que pues, se reúne aquí con los grandes empresarios regiomontanos que ven en él el candidato ideal para no permitir otro sexenio socialista. Lázaro Cárdenas en su sexenio, espérate, pues va a seguir Ana Mújica, que es más de izquierda que Cárdenas, no va a aliarse, que no podemos que llegue este hombre. Y le empiezan a mover el cerebro, el tapete a Juan Andrés Almazán, tú vas a ser nuestro candidato. Lógicamente Cárdenas no lo va a aceptar, pues era el candidato de los empresarios regiomontanos con los cuales había peleado en su sexenio. Aparte, se desató la Guerra Mundial en 1939 y los norteamericanos no querían mucho problema, tenían buen entendimiento. Tampoco querían un radical como Lázaro Cárdenas o como Mújica. Entonces, el candidato va a ser el general Manuel Ávila Camacho, católico, más centrado, conservador, después de todo aquel huracán que fue el gobierno socialista de Cárdenas, y los empresarios con el temor, no, este va a seguir a ser títere de Cárdenas y demás, ¿no? Como ya ves que la política nuestra es que el actual es títere del otro y son mentiras. La persona que llega al poder, si tiene dídimos, si tiene ovarios, aquel carácter. Pues claro, el poder te da todo, ¿no? Entonces lanzan Almazán, crean un partido, el Partido Revolucionario Unido Mexicano, algo así, o nacional, y masas, van a mover a mucha gente. Fíjate, aquí nunca lo he encontrado, un suplemento del periódico El Porvenir, que nunca lo he visto, pero tengo la referencia, 150 páginas de apoyo a la candidatura de Almazán. De Almazán. Salinas y Rocha, todas las empresas fundidoras, todas las empresas fuertes, y mucha gente. Yo pago media página apoyo a Almazán, para que veas que atrás de él estaba también las fuerzas conservadoras o retardatarias, dirían ahora, ¿no? Claro. Entonces, pero no contaban con la astucia del partido en el poder, que pues, se robó urnas, echó votos de más, balacearon a los almazanistas. Total, la votación que le dan es muy poca, ni el 5%, alcanzó muchos votos, pero en aquel tiempo el dominio del partido en el poder era mucho
y gana Manuel Ávila Camacho. ¿Qué esperaba toda la gente? Que se levantara Andreu Almazán en una revolución. No lo hizo. Claro, porque, a ver, no tengo el apoyo de los gringos y está la guerra mundial, me van a reprimir, tengo los negocios, etcétera, etcétera. Y su gente se le quedó muy dolida, incluso lo acusaron de traidor y demás. Él se defiende luego en la prensa y hace un libro, en sus memorias y el por qué. Digo, no, si nos llevamos a la guerra va a morir muchos mexicanos. Entonces, a raíz de esto, ¿qué pasa? Ahí están, sí, hay libros de memorias de Almazán y otras. Hay mucho escrito y todavía falta mucho por escribir, mucho. Todo esto de beneficiar la Revolución Mexicana, cuando uno le empieza a escarbar, te das cuenta de todos esos negocios sucios y trapacerías de la política. Pero todo hay. Aquí lo interesante es que los diputados, ahora el Congreso, le quitan el título de hijo predilecto. Andas en contra de la corriente política, va para afuera. ¿Cuánto le duró? 9 años. En 1939, por ahí tenemos el 11 de agosto del 39, se acabó, ya no eres hijo predilecto. Lo que es la veleidad, la política de veleidosa, cuando estás arriba todo el mundo te alaba, pero cuando caes te pisan todos. Claro. Entonces, esta fue la historia breve, sucinta. Hay mucho que decir de este personaje, que es el general Juan Andreu Almazán. Incluso él se manda a quitar la W del apellido, porque los contrarios dicen, este es de origen alemán y que el W se le pone con U. Con U. Pero yo sé que su acto de nacimiento es con W. Con W, ese es el oficial. Hasta en eso se fija, pues, era la cuestión de la política para atacarlo, ¿no? Se dedica luego a sus negocios y termina retirado por completo de la política. Sus negocios con gente como Azcárraga Vidorreta y luego Azcárraga mismo siguieron. No sé ahora esos capitales donde quedaron, la familia Berlanga de los esposos de gente de Montemorelos deben de tener alguna información o hay que ir a buscar los archivos de México, allá en los archivos de notarías donde están los negocios ahí. ¿Y fallece cuándo? Fallece en 1966, si mal no recuerdo. Es el 9 de octubre de 1965. ¿Vale? Pero muy alejado, sí, de la política. Sí, de vez en cuando escribía en los periódicos o pagaba inserciones pagadas defendiéndose de su actuación. Pero disfrutando de lo que logró cosechar todo ese tiempo. Pues como no, beneficiario de la Revolución Mexicana, muy querido aquí en Nuevo León. En cierta ocasión el campo militar hizo la República de las Mujeres, un día dedicado a las mujeres, donde las mujeres iban a tomar el papel de ser la principal cabeza de la familia. Y a los soldados, a los generales y todo el mundo a barrer, a trapear ese día. A todo, a lavar los platos y demás. Donde la mujer, no, pues las señoras y las mujeres, cállate, lo amaban. Claro. Pues quién les daba esa política fina para tener a las mujeres contentas. Y además era un hombre que pues, le gustaban las damas. Claro. Fue una entradita de lo que es la historia voluminosa, sí, ¿verdad? Sí. Del general Juan Andreu y todo lo que lo rodeó. Tito. De aquí, rapidito. Sí. La carretera nacional en su trazo no iba a pasar por Sabinas Hidalgo. Entonces, los viajeros de Sabinas se citaron con él para convencerlo que pasara por Sabinas, echar esa curva. Tú bajas la cuesta de Mamulí, que es una curva para Sabinas. Pero se vinieron con 10 o 12 muchachonas sabinenses. No, hombre, pues firmó sin ver. Sí, hombre, está ahí de acuerdo. Lo que quiera. Y nuestro pueblo le debe mucho a Andrés Almazán por haber pasado la carretera que se convirtió en uno de los nervios motores económicos de nuestro pueblo. De su pueblo. Tito, pues hay que seguir este tema. Como siempre, Tito nos trae temas aquí y nosotros para desarrollarlo. Ahora sí que hay tarea, Tito. Mucha tarea. Por lo pronto, pues así concluimos esta edición del Viernes de Historia en la Guillotina. Muchas gracias, Tito. Serenidad y paciencia, mucha paciencia, calma. ¿Para qué hacen corajes? Tranquilos. No le piten al que va adelante ustedes. ¿Para qué? ¿Qué ganan? No avanzan. Tranquilos. Serénense y disfruten este fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.